Hola amigos de Zoom TV Latino, un gusto de poder estar nuevamente con ustedes en esta otra presentación de la misma serie que venimos compartiendo de ¿Es cristiano el catolicismo? Y en esta, la quinta presentación, vamos a estar hablando de un aspecto que tiene que ver con algo que ya mencionamos y es acerca de la autoridad. Por lo tanto, en esta ocasión estaremos descomponiendo una parte de dicha autoridad, que es la de los libros apócrifos. La palabra apócrifo es una palabra bíblica, se encuentra en el Nuevo Testamento y normalmente su sentido es oculto o escondido. Pero normalmente nosotros vamos a encontrarnos que hay una clase o un tipo, una línea literaria que florece en el periodo así llamado intertestamentario. Es decir, el periodo en el cual finaliza el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo Testamento, o lo que algunos expertos llaman los 400 años de silencio. Y a lo largo de ese tiempo se produjo muchísima literatura, entre ellas los libros apócrifos, también llamados deuterocanónicos, deutero por ser diferentes al canon, o también algunos los pueden identificar, pero ya no a estos, con la literatura pseudoepigráfica, es decir, aquella que cambia la grafía de los nombres que encabezan al tema literario que están presentando. Es decir, falso encabezado, creo que sería la mejor traducción del griego al español aceptable, por pseudoepígrafo. Sin embargo, apócrifos es utilizado y normalmente la Real Academia Española define a este tema y lo dice claramente, deviene del apócrifos con el sentido de oculto, que significa algo falso, fingido o dicho de una obra literaria de dudosa autenticidad respecto a contenido o atribución. Cuando la Biblia refiere apócrifo, lo presenta como algo oculto. Aparece en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, el versículo 22, cuando dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, y entonces aquí viene el vocablo y dice, ni escondido. El original griego dice, en este caso apócrifon, que no haya de salir a luz. También lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, versículo 17, cuando dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido. Aquí, paréntesis, apócrifon, que no haya de ser conocido y de salir a luz. No se refiere, sin embargo, las Sagradas Escrituras en ningún momento a la literatura apócrifa, ni tampoco la cita, punto que vamos a señalar en unos instantes en nuestra presentación. Siento que vamos a hablar de la Escritura, inclinemos nuestros rostros y oremos pidiendo la bendición de Dios por el tópico que viene. Padre en los cielos, sé con nosotros en esta presentación en la que hablaremos de Escritura versus la falsa Escritura. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuáles son los libros apócrifos o considerados apócrifos en las Sagradas Escrituras de la Iglesia Católica? Básicamente nos encontramos que son las siguientes porciones. Aceptablemente en general podremos decir que son consideradas apócrifas. Una, el libro de Tobías o Tobit, el libro de Judith, el libro de Sabiduría, el libro de Eclesiástico, el libro de Baruch, la carta de Jeremías, el primero de los libros de los Macabeos, el segundo de los libros de los Macabeos, las adiciones al libro de Esther, la carta a Jeremías, el cántico de los tres jóvenes en el libro de Daniel, la oración de Azarías también en el libro de Daniel y el capítulo 13 del libro del profeta Daniel con la historia de la casta Susana o la historia de Susana, también el capítulo 14, Bel y el dragón y la oración de Manasés. Todos ellos conforman ese grupo de documentos que nosotros los encontramos como libros apócrifos. ¿Cuáles son los criterios en relación con los apócrifos? Y
básicamente, si usted es un fiel seguidor del criterio de sola escritura y usted quiere saber cuáles son las razones por las cuales estos libros no debieran ser considerados como autoritarios o autoritativos en materia de fe y doctrina, vale la pena que piensen en algunas de las siguientes razones que vamos a compartir con ustedes en esta rápida secuencia. En primer lugar, ningún libro apócrifo, deuterocanónico o pseudoepigráfico es citado o referido bajo el criterio de un así dice el Señor. En ninguna ocasión, toda vez que la Biblia diga así dice el Señor, cita seguidamente a un libro apócrifo. Pero tampoco lo cita como autoridad. Ese es un aspecto que vale la pena tener en cuenta en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. Segundo lugar, los libros apócrifos, deuterocanónicos o pseudoepigráficos nunca formaron parte del canon hebreo. Y en tercer lugar, por esta razón, no eran leídos o tenidos en cuenta en la sinagoga para las lecturas sabáticas. Es decir, ninguno de los rabinos habría de utilizar un libro pseudoepigráfico o apócrifo para poder leer porque no eran considerados con autoridad de canon y de inspiración o porque no hay en ellos un así dice el Señor. En cuarto lugar, fueron escritos mayormente en griego y este es otro aspecto que vale la pena tener en cuenta. En quinto lugar, estos escritos apócrifos no ofrecen evidencia alguna de ser documentos inspirados por Dios. En ninguna parte dice el Señor tal cosa y se cita aquí a un apócrifo. No hay nada de eso. En sexto lugar, aparecen en el período intertestamentario, es decir, en lo que algunos de los expertos históricos califican como los 400 años de silencio en el cual quizás hubo mucho ruido, pero no comunicación inspirativa o inspiradora, pero aparecen definidamente en ese periodo. Y en séptimo lugar, desde el siglo II en adelante, antes de Cristo, por supuesto, la versión común griega era la así llamada Septuaginta, o la versión de los 70, que no incluyó la versión de Aquila hebrea, no incluyó a los apócrifos. Déjeme corregir por un momento este detalle. La versión Aquila es la versión hebrea. Esa versión no incluye a los apócrifos. La Septuaginta sí incluye a los apócrifos. Y en octavo lugar, autoridades en transmisión de texto antiguo, como Jerónimo, por ejemplo, que es aquella fuente en la cual la Iglesia Católica basa toda la autoridad escriturística, a pesar de estar en una línea aceptable para la visión católica, Jerónimo no endosó la canonicidad de los libros apócrifos. Esto es un aspecto muy importante. En el noveno lugar, los apócrifos revelan inexactitudes históricas. Y hay un detalle que lo vamos a citar un poquito más adelante dentro de esta rápida presentación, y es ficción literaria. Este es un aspecto que vale la pena tener en cuenta. En décimo lugar, el Talmud, que es el libro acompañante de la religión hebrea, no refiere a dichos libros como autoridad divina o de enseñanza inspirada. Y en undécimo lugar aparecieron, como lo mencionamos y corregimos hace unos instantes, en la versión griega de la Septuaginta o abreviada LXX, no en el entorno hebreo del Antiguo Testamento, sino en el periodo intertestamentario y procedentes de Egipto. Vale la pena tener en cuenta que el Baba Batra, una versión muy clara, cuando hebrea y aceptada por el canon hebreo, el Baba Batra parte del Talmud en el 14b y de ahí en adelante al 15 y al 16, puntos que no tengo aquí en mis notas, pero vale la pena tener en cuenta. Ellos nos presentan que en ninguna parte de lo que se acepta como escritura inspirada contienen a los apócrifos. En 12º lugar, no fueron citados
como autoridad por el Señor Jesús. Y este es un punto que los desconecta completamente de Jesús, los discípulos y la iglesia cristiana primitiva, ni fueron referidos como fuente autorizada dentro del marco neotestamentario. Y aunque sí aparecieron, como mencioné anteriormente, en la Septuaginta. En 13º lugar, diría que nunca fueron incluidos por los rabinos como libros de lectura o parte del canon antes o después de Jamnia o Jabné. Vamos a hacer alguna referencia con respecto a este punto, pero también no fueron considerados como parte de Escritura Sagrada. En 14º lugar, fueron aceptados tardíamente por la Iglesia Católica recién el 8 de abril de 1546 en el Concilio de Trento, cuando el catolicismo inicia todo ese gran mecanismo que se lo conoce como la Contrarreforma, porque en realidad eso fue lo que fue el Concilio de Trento, una reacción a lo que ya había sido iniciado anteriormente en 1517. ¿Cuáles son las diferencias entre Jabné o Jamnia y Trento? Este es un aspecto bastante sensible, por el hecho que posiblemente en torno al 70 después de Cristo, cuando se produce la tremenda destrucción de Jerusalén y se pierden muchas de las fuentes sagradas de las escrituras sagradas, incluso no solamente de las sinagogas, sino de las Gehenna o Geniza, que estaba en torno a la sinagoga, donde se guardaban los manuscritos antiguos, y ellos tuvieron que cerrar el canon en ese periodo. Quienes se reunieron fueron rabinos y maestros de escritura. Vale la pena tener en cuenta ese detalle. Y ellos fueron los que cerraron básicamente en un periodo neotestamentario. Ellos no lo califican de ese modo por el hecho de que el concepto hebreo hablan antes de la era común o después de la era común. Muchos de ellos lo hacen ahora. Pero ¿cuál fue la diferencia entre ellos y Trento? En Trento, que corre en torno a rasgos generales entre 1547 y 1560, lo que reúne Trento son administradores de iglesia y obispos. Gran diferencia con lo que nosotros encontramos allí. Por lo tanto, aquí estamos en una apretada línea de tiempo que nos está diciendo algunas cosas muy importantes. En primer lugar, que esta literatura es aceptada recién 1500 años después del período del Nuevo Testamento, me estoy refiriendo a los apócrifos, mientras que cuando los judíos se reúnen en Jabné o Jamnia, esos escritos fueron absolutamente desconocidos. Y Jerónimo, muy poco tiempo después, es decir, siglo III, IV después de Cristo, nosotros encontramos que no endorsó la autoridad de dichos documentos. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos a tener en cuenta en nuestra concepción sobre los apócrifos? Y no pretendemos aquí en una rápida y sucinta presentación analizar prácticamente todo el espectro libresco apócrifo, pero vayamos por ejemplo a Tobías o Tobit. En este libro se detecta por lo menos 3 enseñanzas diferentes de las que tiene el material bíblico aceptado como inspirado. En primer lugar, este libro, Tobías, enseña artes mágicas. En segundo lugar, enseña que dar limosna limpia del pecado. Y en siguiente lugar, un ángel dice una mentira. Vayamos al texto. Este texto se encuentra en Tobías 6, 5 al 8. Allí nos encontramos que un ángel le aconseja a Tobías poner un pedacito del corazón de un pez en el fuego, pues el humo generado allí ahuyenta todo género de demonios con mucha eficacia. Artes mágicas. Esta enseñanza es contraria a la Biblia. El corazón de un pez no tiene poder. Dios no va a pedirle a un ángel que aconseje tal cosa. La Biblia básicamente dice que en el nombre de Jesucristo se pueden expulsar demonios, y así lo hicieron los apóstoles y lo enseñan las Sagradas Escrituras. Marcos 16, 17, Hechos 16, 18
y nosotros encontramos muchos otros casos en el marco neotestamentario. En segundo lugar, dar limosna limpia del pecado. Tobías 12, 8 y 9 dice, la limosna libra de la muerte y limpia de todo pecado. Los que practican la misericordia y la justicia serán repletos de vida. En realidad, mis estimados televidentes, oyentes y seguidores de esta programación, somos redimidos no con cosas corruptibles, dice la Escritura, como plata, oro, sino por la sangre de Jesucristo. Esto es bien claro, primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 18 y 19. Y en tercer lugar nos encontramos que un ángel dice una mentira. Tobías, el capítulo 5, los versículos 11 al 14. Esta es una curiosidad del libro. Básicamente narra un determinado momento en que Tobías va caminando y se encuentra con una persona que también está caminando en el mismo sentido. Es un ángel. Él no lo sabe ni se revela inmediatamente. Se lo llama Rafael, aunque Tobías no pudo identificar su identidad de inmediato. Y comienzan a identificarse uno al otro. De dónde eres, de dónde vienes, quién eres, de qué tribu eres. Y le preguntan, ¿de qué tribu eres? Y el ángel le responde a Tobit, soy hijo de Azarías, hijo de Ananías, grande entre tus hermanos. A lo que Tobías le responde, oh, tú eres de una buena y noble ascendencia. En ninguna parte de las Escrituras vamos a endorsar o aceptar que se acepte que un ángel va a decir una mentira. Por lo tanto, Tobías tiene allí varias fuentes como para poder considerar que es descartable. En primer lugar, por el hecho de que no armoniza con los tópicos y postulados que nosotros encontramos en la regla máxima para considerar inspirado un documento. Y es que armonice con las enseñanzas que nosotros encontramos en la Torá, es decir, en los 5 primeros libros Pentateuco. En el caso de Judith, este libro se escribió originalmente en hebreo, a diferencia de los otros, como mencionamos en la parte del prefacio de esta presentación. Generalmente se lo fecha alrededor del 150 aproximadamente antes de Cristo, y en esta obra se detectan ciertas irregularidades históricas. Por ejemplo, se menciona a Nabucodonosor como rey de los asirios, y se dice que reinó sobre la ciudad de Nínive, la capital de Asiria, y afirma también que luchó contra Arfaxad, rey de los Medos. Y quiero decirles que usted no tiene que hacer un viaje a la profundidad del libro de Judith. En el capítulo 1, los versículos 1 y 2, encontramos esta descripción, diciendo, en los años 12 del reinado de Nabucodonosor, rey de Asiria, en la capital de Nínive, por entonces Arfaxad era el rey de los Medos en Ecbatana, la rodeó de murallas hechas con sillares de 1,5 metros por 3 de largo. Es decir, prácticamente en un corto lapso de 2 versículos en la introducción, este libro le está diciendo al oyente, esto es ficción literaria, esto no es inspiración divina, porque Nabucodonosor nunca fue rey en Asiria, tampoco reinó desde Nínive y tampoco tenía a alguien cerca que se llamara Arfaxad en ese momento. Básicamente la Enciclopedia Británica, cuando tiene que hablar sobre este punto de este libro, dice la historicidad de la obra es sospechosa debido a numerosos errores históricos y cronológicos. Ergo, allí está bien claro ese punto. Michael Coogan, quien escribe en The New Oxford Annotated Apocrypha, sobre este punto dice, generalmente se acepta que el libro de Judith es ahistórico, es decir, no histórico. Ahistórico significa la negación de lo histórico. La naturaleza de ficción es evidente por su combinación de historia y fantasía, comenzando en el primer versículo, y es demasiado frecuente a partir de entonces para ser considerado como resultado de meros errores históricos. ¿Cómo pudo reinar Nabucodonosor sobre el imperio de Asiria que fue destruido antes de que él accediera al trono en Babilonia? De hecho, allí es donde los
eruditos sobre historia, Antiguo Testamento, cronología, etcétera, van a inclinarse por decir este libro lo debemos poner como una fuente de literatura común, pero para nada inspirado. Al margen de esos gruesos detalles, tiene otro más, porque indica en el capítulo 8, los versículos 5 y 6, que Judith ayunaba todos los días de su vida, menos los sábados y novilunios. Ergo, creer o no creer está en las manos de cualquier persona, pero me parece que aquí hay suficiente documentación como para que no se lo pueda considerar creíble a dicho documento. El libro de sabiduría contiene algunos aspectos que también vale la pena resonar y llamar la atención sobre ellos. Habla de la predestinación, el azar, y habla de la existencia del purgatorio. De hecho, en Sabiduría capítulo 3, los versículos 1 al 4, dice: las almas, empero de los justos, están en manos de Dios, y no llegará a ellas el tormento de la muerte eterna. A los ojos de los insensatos pareció que morían, y su tránsito o salida del mundo se miró como una desgracia, y como un aniquilamiento su partida de entre nosotros. Mas ellos, a la verdad, reposan en paz, y si delante de los hombres han padecido tormentos, su esperanza está llena o segura de feliz inmortalidad. La Biblia no enseña absolutamente nada parecido a esto de un estado intermedio, y nos remitimos básicamente a toda la literatura disponible sobre este aspecto. Habla de la existencia del purgatorio también, capítulo 3, versículo 1 al 4. Las almas, empero, de los justos están en las manos de Dios, y no llegará a ellas el tormento eterno. Ya lo mencionamos, y definidamente el texto de la siguiente al que hacíamos referencia era la predestinación y el azar, en la cual el autor llega a decir: y a mí me cupo por suerte una buena alma. Es decir, como que cuando los seres llegan a este mundo pudieran elegir las almas que van a tener, como si fuera jugadores de fútbol que van eligiendo la camiseta que se van a poner para un partido de soccer o algo por el estilo. Tal cosa no existe definidamente. Este concepto, cuando nosotros lo comparamos con la Escritura, no tiene una raíz bíblica. Los libros de Macabeos, los libros históricos de Macabeos, básicamente se sostienen algunos aspectos que son muy sensibles. En primer lugar, habla de la oración por los muertos o en favor de los difuntos. Dice segunda de Macabeos, el capítulo 12, los versículos 43 y 46. Después, un pensamiento santo y saludable, el orar por los difuntos a fin de que sean libres de las penas de sus pecados. Este es un aspecto que cita el catecismo, de paso. Y este es un punto que nosotros no lo encontramos basado o fundado dentro de las Sagradas Escrituras. Más bien, la Biblia dice que los que bajan al sepulcro no esperarán tu verdad, pues cuando una persona muere terminan sus expectativas, ya que, de acuerdo con Eclesiastés capítulo 9, versículo 6, los muertos nada saben. En segundo lugar, y este es un problema que confronta el libro con posiblemente algunos autores importantes de la Iglesia Católica, ergo Joseph Ratzinger, que cita a un libro o una fuente apócrifa, porque el autor de Macabeos no se considera inspirado. Básicamente lo que dice en segunda de Macabeos, el capítulo 15, los versículos 38 al 40, el autor dice lo siguiente, redondeando prácticamente, sintetizando y finalizando el documento: si está bien y conviene a la narración histórica, es lo que deseaba yo. Pero si imperfecto y mediocre, es todo lo que he podido hacer. Cuando nosotros lo comparamos, esta descripción, cuando comparamos esta afirmación con una "sí dice el Señor", no hay relación. En resumen, si bien los libros apócrifos formaron parte de la cultura intertestamentaria, no fueron considerados como inspirados por los hebreos, no formaron parte del canon del Antiguo Testamento,
ni fueron considerados como autoridad en doctrina, en enseñanza, por Jesús y por la iglesia cristiana primitiva. Ahora, piense, por favor, y en estos 2 minutos que nos quedan, si Jesús no los citó, si Jesús no los usó, definitivamente no tenían autoridad. Si los apóstoles tampoco los citaron, los refirieron, hablaron acerca de ellos, no tenían autoridad. La iglesia cristiana primitiva no los conocía. Ergo, aquí nos encontramos con un problema de una disparidad histórica tremenda en el hecho de que los creyentes en el marco neotestamentario no tenían esa información, no lo tuvieron después, y recién después de Trento comenzaron a alimentarse acerca de ella. Esto nos lleva a la pregunta, ¿cuán cristiano es el catolicismo que llega a probar una fuente que a ojos vista de una manera clara es literatura no inspirada? Más, cuando nosotros vamos a lo que Jesús enseñó, vean por favor y abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, el versículo 39. Jesús dice aquí, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, Jesús nunca reconoció a los apócrifos como una autoridad porque no daban testimonio acerca del Señor Jesucristo. No dan testimonio del Cristo, el Mesías. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Y vale la pena para aquellos que enseñan Biblia y teología. Jesús no dice escudriñad las teologías o la teología. Escudriñad a Bultmann, escudriñad a Karl Barth. No dice aquí la tradición, el magisterio eclesiástico. No los conoce. Jesús dice escudriñad las Escrituras. Por lo tanto, con fe sencilla y confianza en la autoridad del Señor Jesucristo, el que nos da la salvación, el que murió en la cruz por nosotros. Leamos este texto de nuevo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas, solo ellas, son las que dan testimonio de mí.